La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Nos complace el estar con todos ustedes en este día. Gracias al Dios Todopoderoso. En la 7ª conferencia que tengo para ustedes, estaré hablando sobre el mismo tema, el gran llamado de Dios a todos los pueblos. Este llamado es plenamente para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Las Santas Escrituras nos habla que el supremo llamamiento de nuestro Dios es a todos los pueblos, es que dejemos todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda en todo aspecto, debemos abandonarlo. Ir a Jesucristo para que Él completamente quite toda maldad de nuestras vidas. Él quitará el corazón perverso, el de piedra, ese corazón testarudo que no se doblega por nada, pero Dios tiene el poder para quitar ese corazón y establecer un corazón que en verdad se sujete a Dios. Por lo tanto, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo en Hebreos, capítulo 12, verso 1, nos dice claramente: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Dios ha provisto un gran plan. Ese gran plan es para salvar, para liberar. Hay millones de almas confundidas, desesperadas. No hayan qué hacer. Sus almas están altamente angustiadas, afligidas. Algunos están pensando hasta por quitarse la vida, porque el peso del pecado que han cometido los está llevando a quitarse la vida, pero no lo haga. Dios está dispuesto a perdonarlo, a limpiarlo y a hacer de usted una nueva criatura limpia, una criatura preciosa, para que sirva a Dios en esta vida y sirva a Dios por toda la eternidad, más allá de la muerte. Por eso se nos dice claramente, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, es decir, miles y miles, cientos de miles de personas han demostrado la fe en Jesús, han sido perdonados, han sido cambiados, han sido fortalecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos imitar la fe de estas personas. Dejemos a un lado entonces todo lo que nos estorba. Dejemos a un lado la vida de pecado que nos enreda. Entonces procuremos correr la carrera. Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Si lo hacemos así, seremos bendecidos, seremos prosperados en todo lo que emprendamos. La gracia de Dios se manifestará con toda potencia. Por lo tanto, fijemos nuestra mirada en el único que puede salvarnos, en el único que puede perdonar nuestros pecados. Ese único es el Hijo de Dios, Jesús. Fijemos entonces nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que nos fijemos en Él, seremos altamente bendecidos, altamente prosperados por la gracia que es en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Ahora bien, el consejo santo en este gran llamamiento de Dios para salvar es que fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz en vez de nosotros. Él cargó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario. Él nos redimió con su poderosa sangre. Él pagó el pecado infinito que no podíamos jamás nosotros pagar. Lo pagó Él en el favor nuestro. ¿Qué hay que hacer entonces? Fijar nuestra fe, nuestra mirada en Él y hacer todo lo que Él nos ordena a través de su gloriosa palabra. Pues de Él procede nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Recuerde, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y grande alegría. Y así fue. La Biblia dice que se sentó a la derecha del trono de Dios, según Hebreos capítulo 12, verso 2. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesucristo. Sufrió, pagó el precio por nuestros pecados para redimirnos a nosotros. Es decir, Él cargó nuestros pecados, todo para redimirnos, para perdonarnos y limpiarnos. Tomemos ese ejemplo de Jesús, que sufrió tan contradicción de parte de los pecadores. Por eso no nos cansemos. No nos cansemos ni nos desanimemos. Debemos entonces acudir al consejo de Dios. Ese consejo es a no cansarnos ni desanimarnos, según Hebreos capítulo 12, verso 3. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, mas Jesús luchó hasta la muerte y venció, derrotó completamente a nuestro enemigo el diablo. Derrotó la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo ha quedado derrotado. Pero el supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos es a tomar la responsabilidad también de restaurar a otros para vivir victoriosamente en Jesucristo. Es decir, Dios nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Una vez que somos restaurados, una vez que somos levantados y bendecidos por parte de Dios con tan grande y gloriosa salvación, también debemos de ser responsables de ir en busca de aquellos que se encuentran en las drogas, en el alcohol, en la prostitución y en cuanta vagancia y en cuanto placer. Debemos ir a testificar del poder de la sangre de Jesucristo, para que ellos también sean salvos, para que ellos también logren la bendición de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuán interesante es, cuán importante es esta verdad. Ahora bien, a través del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 3, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En este interesante pasaje está hablando de aquellos que son entendidos, de aquellos que en verdad escuchan la palabra de Dios. No solamente la escuchan, la creen, la reciben y la practican. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es decir, serán pregoneros de justicia, personas que estarán en la radio, en la televisión, o estarán en las calles, contratados en las manos, dando esa palabra impresa. Algo otros estarán predicando con megáfonos o con bocina o sin ellas, en cualquier plaza, en cualquier mercado, en los autobuses, en los trenes.
¿Por qué? Porque son entendidos, resplandecen con el resplandor del Dios Santo y por ende vivirán también por todos los siglos en las alturas. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En Éxodo capítulo 18, verso 20, nos enseña ese interesante pasaje y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Una vez que alcanzamos la victoria de la gran salvación, somos responsables de prepararnos espiritualmente, responsables de leer las Santas Escrituras y responsables de meditar en ellas y ponerlas por obra. Somos responsables también de acudir a los seminarios bíblicos a prepararnos cuanto lo mejor posible sea para que podamos enseñar las ordenanzas y las leyes y mostrarle a la gente el camino por donde deben andar y lo que han de hacer, según Éxodo capítulo 18, verso 20. A la luz de Proverbios, en el capítulo 9, verso 9, dice claramente que debemos de dar al sabio, y este sabio será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Cuando nos equipamos y nos preparamos, porque hemos reconocido que ese llamamiento no es simplemente para calentar sillas, sino para trabajar en la viña, en el reino de Dios. Tal vez usted diga, no sé qué enseñar. Si no sabes qué enseñar, qué predicar, es porque tu corazón y tu mente están vacíos de la palabra de Dios. ¿Por qué es que están vacíos? Muchos tienen corazones vacíos y mentes vacías porque no leen las Santas Escrituras. Cuando el pastor está enseñando, brillan por su ausencia. Por eso es que no tienen nada en su corazón ni en su mente. Pero aquellos que son sabios se preparan, aún compran buenos libros para poder enseñar a otros. Por lo tanto, dice Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estas verdades son totalmente reveladas por Dios cuando estudiamos las Santas Escrituras. Podemos ser de bendición a muchos pueblos, a muchas personas cuando nos preparamos. Por ejemplo, los auténticos profetas de Dios no son esos que sueñan sueños tontos, sino que son dirigidos por el Todopoderoso y por ende son usados por el Dios grande, por el Dios divino y glorioso. En el libro de Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 6, le dijo Dios al profeta, cómete este rollo. En ese tiempo las Santas Escrituras estaba impresa en libros llamados rollos. No eran libros como este, sino eran pergaminos de cuero. Más tarde comenzaron a haber libritos y más libros, como hasta el día de hoy. Tenemos la Biblia que es una biblioteca de 66 libros. Hay que leerlos, hay que meditarlos y hay que ponerlos en práctica para que de esa manera seamos prosperados y bendecidos. Por lo tanto, Pablo dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Según el libro de Deuteronomios capítulo 4, verso 9, a través de Moisés dice claramente Dios al pueblo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida.
Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, cada papá, cada mamá es responsable de estudiar las Santas Escrituras, de enseñarla a sus hijos y a sus nietos y bisnietos y tataranietos, si es que logra vivir hasta ese entonces. Entonces, qué importante es la preparación. Dios nos llama a equiparnos para bien, para toda buena obra. El supremo llamamiento de Dios es para que su pueblo conozca su palabra, que le orientará a hacer lo bueno para siempre. Según Deuteronomios capítulo 4, verso 10, Moisés dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Dios llamando a su pueblo a congregarse. ¿Por qué no se congregan muchos que me están escuchando? Dicen algunos cuando escuchan a su pastor: tal día hay enseñanza. Para ellos parece que es trompezón en el día de ayuno. Se sienten desesperados cuando escuchan la palabra enseñanza y no se asoman para nada. Pero, ¿qué están haciendo entonces? Ocupados en noticias que los enferman, viendo novelas o viendo otros asuntos en la televisión que no lo están edificando. Pero bienaventurado aquellos que prenden su televisor para edificarse, como en esta ocasión. Qué importante es. Dios dice: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Es que el pueblo debe de escuchar la palabra de Dios, las cuales aprenderán para temer todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán también a sus hijos. Porque si conocen la palabra, podrán enseñarla correctamente a los hijos también. Esto es el llamado de Dios. El llamado de Dios a prepararse para vida eterna y preparar los hijos para la vida eterna también. Según Deuteronomios capítulo 5, verso 31. Y tú, quédate aquí conmigo. Te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Dios entrenando al pastor Moisés, preparándolo y equipándolo con el conocimiento de los estatutos, preceptos, decretos y mandamientos y leyes de Dios, para que pueda compartir al pueblo. Los ministros de Dios se ocuparán de equipar su corazón y su mente, su alma, con la palabra santa para poderla transmitir a todos sus oyentes. Esa palabra, si la gente que escucha la pone por obra, será una persona bendita, o toda esa familia será prosperada y bendecida por Dios. Si multitudes oyen esta palabra, pues esas multitudes que sean sabias, inteligentes, alcanzarán la vida, el consuelo, los cambios operados por Dios. Por ello tendrán paz, tendrán libertad y el regocijo de la vida eterna en sus corazones. Ahora bien, Deuteronomio 5:31 que citaba: y tú te quedas conmigo, te quedas aquí conmigo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre de Dios debe de mantener esa relación con Dios, esa comunión. Debe de ser un hombre de oración, debe de estar en la presencia de Dios. Y Dios se encargará entonces de enseñarlo, de instruirle y de darle la palabra clave y precisa para el pueblo. Te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan
ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La vida no consiste en las borracheras, ni en las drogas, ni en los placeres efímeros, sino que consiste en leer la palabra, meditar y obedecer. Eso produce vida y vida en abundancia. Cuando recibimos, queridos televidentes, el supremo llamamiento de Dios, comienza el proceso del cambio bíblico en nuestra propia vida. Comienza a manifestarse en nuestra vida esa palabra de Dios. Comienza cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesucristo. Cuando recibimos el supremo llamamiento de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer los cambios en nuestra vida que Él le agradan y que nos encaminan a sus bendiciones altas y sublimes. Cuando recibimos el supremo llamamiento de Dios, mientras continúas obedeciendo la palabra de Dios, el cambio bíblico, el cambio según las Santas Escrituras nos lleva hacia la madurez y seguir corriendo hacia la madurez. Entonces seguirá ocurriendo en la vida hasta que veas a Jesús cara a cara. Esa madurez será constantemente manifestada en tu vida, de tal manera que serás prosperado en gran manera. Pero ¿qué pasa cuando no has llegado a la madurez? Algunos por la pereza, por la incredulidad, porque no les importa la preparación. Hay gente que siente que los intestinos se le van hasta por la boca, y perdonen la expresión, cuando escuchan estudios bíblicos o seminarios. Eso debe de preocuparte, debes de afligirte. ¿Sabes por qué? Porque eso que sientes no viene de Dios. Ese es un espíritu inmundo que te aleja de prepararte. Debes prepararte. En Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La tardanza de oír la verdad de Dios te hace totalmente verte inútil y sentirte inútil. No puedes ser eficaz sin preparación. Debes entonces prepararte. Por eso dice el Sagrado Escritor: este es tan difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo de ser creyentes, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay que estarles dando la mamila, es decir, la pachita o la tetera, como le llamen en cualquier país. No pueden escuchar enseñanzas sólidas porque se molestan, se enferman. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. No está equipado, no está preparado. Es una criatura que hay que tratarlo con tanta suavidad. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué importante es. Esto nos habla Hebreos capítulo 5, verso 6 al versículo 14. En 2 de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez
y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino de la sabiduría que procede del Dios vivo, del Dios verdadero. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, dice Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero gracias a Dios, dice Pablo en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo que se rehúsan a recibir el supremo llamamiento santo del Dios Altísimo llegan a perecer por faltas de entendimiento. No vaya a la perdición por causa de ser negligente. Debe de ser una persona que se equipa y que conozca la palabra de Dios. Segundo de Reyes 19:25. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Esto es el juicio que viene a los que no se preparan, a los que no les importa la palabra de Dios, a los que rehúsan el llamamiento de Dios. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados marchitados antes de su madurez. Es decir, nunca decidieron equiparse por nada. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dios llamó, mas el pueblo no acudió. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Por qué no quisieron venir? Porque no les interesó el plan de salvación. No les importó las bendiciones preparadas por Dios para ellos. Esto lo leemos claramente en Mateo 22, versos 2 en adelante. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, por perezosos, por negligentes, por despreciar lo que Dios tenía preparado. Es lo mismo en este tiempo. Estamos predicando, enseñando por todas partes. Hay gente que se convierte. Muy raros llaman para decir, pastor, yo me entrego a Jesús, o yo me reconcilio con Jesús. Aunque están perdidos en delitos y pecados, menosprecian la salvación, menosprecian la vida, menosprecian el consuelo. Así estos envió a sus siervos el Señor a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.